Pues buenas noches, vamos a empezar. Hoy vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada, que es la alabanza en la guerra espiritual. Afortunadamente, pues, se ha presentado la oportunidad de seguir avanzando en estos temas de la guerra espiritual que pues cada vez a nosotros nos enseñan qué tan importante es cada una de las áreas de nuestra vida cristiana. La realidad es que, como les decía la semana pasada, nosotros a veces enfocamos solamente nuestra vida cristiana a lo congregacional. Por supuesto que está siempre lleno de enseñanza y justamente estamos aquí para eso. Pero hay una parte súper importante en nuestra vida que es pues nuestra vida individual, ¿no? Nuestra vida privada con el Señor, las cosas que nosotros enfrentamos día a día, que están bajo los propósitos y el plan de Dios, las cosas que nosotros también podemos enfrentar como circunstancias pues no tan agradables, pero que finalmente tienen un propósito divino de hacernos crecer. Yo le he comentado a diversas personas, por ejemplo, cuando se hallan en diversas pruebas, que bueno, nuestra esperanza y nuestra fortaleza está en el Señor y a veces oramos de una manera equivocada y decimos, Señor, pues sácame de esta prueba, quítame este dolor, obra tú para que lo que yo estoy atravesando pues se vaya de inmediato de mi vida, y tantas cosas que nosotros pues le pedimos al Señor que arranque por completo de nuestra vida, ¿no? Y aunque la oración no está mal, la realidad, y pues va a sonar un poquito feo, pero la realidad es que pues, Dios no nos va a hacer caso. Dios no nos va a quitar las cosas, nos va a enseñar a vencerlas. Dios nos va a llevar por un camino en el que nos convirtamos en unos guerreros y en unas guerreras espirituales verdaderos. Sería muy sencillo que si a ti te rompieron el corazón, si estás afligido por tu familia, si estás afligido por tu trabajo, si estás en diversas pruebas, sería muy sencillo sí decirle a Dios, pues Dios, sácame de este problema, y Dios, tronando los dedos, pudiera decirte, pum, ya, estás fuera. Ya estás encaminado en una mejor vida, ¿no? O en una vida más tranquila. ¿Dios lo puede hacer? Pues por supuesto que lo quiere hacer y lo puede hacer, pero ¿ustedes creen que cumpliríamos su propósito? Las bendiciones que Dios pone en nuestras manos, las pone justo en el momento en el que nosotros podemos manejarlas. Dios no nos va a dar a nosotros bendiciones que pudiéramos echar a perder. Y tristemente, aun cuando podemos manejarlas, a veces sí las echamos a perder. Pero es muchas veces por nuestra inseguridad, por nuestra inmadurez, porque nos dejamos dominar de nuestra carne y empezamos a cometer errores que ponen en riesgo las bendiciones de Dios. Justamente de esto es de lo que se trata también la guerra espiritual, de que personalmente nosotros podamos enfrentar las tentaciones, enfrentar los problemas y enfrentar las situaciones de la vida de una manera en la que a Dios le agrada y en la que Dios ha permitido y para lo que Dios nos está formando. No puede haber un despropósito en que cada uno de ustedes que están aquí esté tomando clases de guerra espiritual. Tendrían que ser los primeros en aprender y hacer una guerra espiritual eficaz y eficiente conforme a la palabra de Dios. La semana pasada vimos que la verdadera guerra espiritual tiene que provenir principalmente ¿de qué? De una comunión verdadera con el Señor. Si no la hay, difícilmente nosotros en nuestras fuerzas o con nuestro conocimiento espiritual vamos a poder vencer al reino de las tinieblas, ¿no? Y va a ser mucho más sencillo que caigamos en sus lazos, y caemos diario, pero el Señor es bueno y misericordioso, y cuando sabe que nosotros tratamos de hacer bien las cosas, el Señor es justo y su Espíritu Santo nos otorga el don del arrepentimiento. Y el segundo punto, pues era por supuesto que cada una de las alabanzas, cada uno de lo que nosotros mostramos con el Señor al reconocerle como nuestro Dios, como nuestro Creador, tiene que estar sustentado ¿en dónde? En la palabra de Dios. Entonces tenemos dos puntos sumamente importantes: la verdadera comunión y la palabra de Dios. De ahí en fuera la alabanza y la guerra espiritual en realidad no se va a poder hacer. Les decía la semana pasada, hay muchas veces que nosotros tratamos de alabar al Señor, empezamos a querer exaltar su nombre como a nosotros nos conviene, como nosotros creemos que es lo correcto,
¿Y cuántas veces no hemos dicho a personas, no, yo hemos oído a personas que dicen, no, yo creo en Dios, ¿no? Yo creo en Dios. Oye, pero no tienes a Cristo en tu corazón, no sabes qué sucede después de la muerte, estás listo para enfrentarte, como dice el pastor Armando, a tu Creador. Y la gente dice, no, yo creo en Dios. Y la realidad es que no es así, nosotros lo sabemos, porque incluso Satanás cree en Dios y no deja de ser Satanás. ¿Me explico? Y nosotros empezamos a adorar según nuestro propio entendimiento, como a nosotros nos conviene. De allí es de donde se crean en realidad las religiones, de no querer seguir los principios establecidos en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios a mí me dice que no debo fornicar, que no debo estar en adulterio, que no debo de consumir drogas, que no debo de robar, que no debo de matar, que no debo de ofender, si eso a mí me lo indica la palabra de Dios y yo soy un ladrón o me gusta andar con muchas mujeres o soy infiel o soy irresponsable en mi trabajo, pues claro que esta vida espiritual no te va a agradar. Entonces yo voy a buscar un pretexto y una corriente espiritual que a mí no me confronte en lo que a mí más me hace caer, ¿no? Tenemos pues infinidad de religiones y mucho más sectas. Y la guerra espiritual, lejos de encontrarse en un lugar donde se apapache el pecado, es donde verdaderamente se enfrenta. Y eso es lo que hace justamente el poder aprender de la guerra espiritual y entender que la guerra espiritual sí o sí se gana con la alabanza. Amén. Hoy vamos a ver algunos puntos, sobre todo algunos versículos, que nos van a enseñar a nosotros cómo derrotar estos planes del adversario, pero no porque tengamos ganas de guerrear, sino porque nosotros sabemos que en Cristo, en Jesús, está la victoria dentro de la guerra espiritual. Vamos a encontrar algunos versículos en las Escrituras, sobre todo en el libro de los Salmos y en el libro del profeta Isaías, que si nos detenemos con pausa, con calma, a meditar justamente en estos versículos, vamos a encontrar que están escritos de una manera en la que a nosotros nos van a sorprender por completo y nos van a dar pie y un orden para saber cómo alabar al Señor y poder vencer una guerra que posiblemente nosotros ni nos estemos dando cuenta que estamos enfrentando. Como paréntesis, me encantaría decirles, la guerra espiritual no va y viene. La guerra espiritual tú no te la vas a encontrar de un momento a otro o vas a esperar cierto tiempo para enfrentarte a una. No, hermanos, no, hermanas. La guerra espiritual es cada segundo. Porque cada segundo tú puedes pecar. En cada segundo tú puedes determinar ofender a Dios. En cada segundo tú puedes explotar y hacer que ese viejo hombre que ha muerto en ti empiece a despertar. La guerra espiritual es continua. Les decía la semana pasada, ¿el reino de las tinieblas descansa? No. ¿Por qué nosotros nos damos nuestras vacacioncitas? ¿Por qué nosotros tomamos nuestros veranos espirituales? ¿Por qué tomamos nuestras vacaciones espirituales? Eso es un grave error. Nosotros bajamos la guardia. Dios en su infinita misericordia, por supuesto, tiene el poder de cubrirnos nosotros de todo el mal que Satanás pudiera hacer a nuestra vida. Dios no permite que Satanás vaya más allá de lo que es justo que haga Satanás con nosotros. ¿Cómo es posible que Satanás pueda tener cierto tipo de justicia para no hacer más allá de lo que Dios le permita? Eso depende de nuestro comportamiento, eso depende de los derechos legales que tiene el Satanás para corrompernos, para atacar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros simple y sencillamente abrimos una puerta. Hermanos, hermanas, la guerra espiritual no descansa, nosotros no debemos de hacerlo. Ten en cuenta algo, el pecado trae consecuencias. ¿Dios es justo y bueno para perdonar nuestros pecados si los confesamos? Sí, Juan 1:9. ¿Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Sí, Señor. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, así es. Pero hermano, la cosecha, la consecuencia, de todas formas se tiene que levantar. Como les decía a un inicio, nosotros después de pecar podemos empezar a levantar una cosecha que no va a ser nada agradable, no puede ser agradable si viene del pecado, no puede ser así. Y posiblemente vamos a orar a Dios y clamar a Dios diciendo, sácame de aquí, quítame esto de mi vida. Y Dios te va a decir, no. El libro de Jeremías, bajo la advertencia del profeta, hablando en el nombre de Dios, siempre decía
Al pueblo de Jerusalén le iba a quitar todas las maldiciones de las cuales tuvo como consecuencia su pecado, que iba a quitar las naciones que había echado delante de Israel, que iba a perdonar su pecado. Y dice el Señor textual, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¡Auch! Entonces nuestra guerra espiritual, lejos de querer hacer terremotos en el reino de las tinieblas, que sí se puede, lejos de querer pisar a los demonios y a los espíritus inmundos, que también se puede en el nombre de Jesucristo, lejos de eso, la guerra espiritual a nosotros nos sirve para no enfrentarnos a la consecuencia del pecado. Eso es importantísimo. Y vamos, acompáñenme por favor para iniciar esto a una declaración que está en el Salmo 22, si son tan amables. Del 3 al 5. Dice así. Ya estamos todos ahí. Salmo 22, del 3 al 5. Dice así: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Toda la esperanza, toda la libertad que clamaba el pueblo partía de una sola razón y se solicitaba con un solo motivo: ser libre. Y no dijo, aunque se pueda hacer naturalmente. Yo tuve que doblar mis rodillas durante 3 meses, tuve que ayunar durante 8 días, tuve que hacer mandas, tuve que colgarme escapularios, la Escritura a nosotros no nos enseña eso. Cuando el corazón, cuando nuestro espíritu clama por la libertad que solamente Dios puede darnos, cuando nuestro espíritu clama por solo el perdón que exclusivamente viene a través de Jesucristo, no puede haber otra manera que no venga a partir de la alabanza. Es importante notar cómo el versículo 3 nos describe en dónde habita el Señor. ¿Y es en medio de dónde? De las alabanzas. Tú me puedes decir, ¿no se supone que Dios está en todos lados y forzosamente en todos lados tendría que habitar? Sí, por supuesto. Pero el reconocimiento del Señor, como lo vimos la semana pasada, el saber quién es Él y a quién nos dirigimos, viene por medio de la alabanza. La alabanza es reconocer ¿qué? Su grandeza. ¿Se acuerdan cómo preguntaba Josafat? ¿No acaso tú eres el Dios del universo? ¿No acaso tú eres el Dios que dijo que me salvaría de todo? ¿No acaso tú eres el Dios todopoderoso que me limpia de mis pecados, que me perdona, que sana mi tierra? ¿No acaso eres tú? Y lo aclarábamos, no se trata de cuestionar la personalidad de Dios. Esos cuestionamientos eran una alabanza, era el reconocimiento de que Él era quien podía hacer todo eso. Y entonces, la presencia de Dios, pues claro, es inherente, está en todos lados, es omnipresente, por supuesto. Pero cuando dice el Salmo que Él habita en medio de la alabanza, tienes que entender que la habitación no solamente es estar, no solamente es existir en el todo como Él lo hace. Habitar es estar contigo, es estar junto a ti, es estar pegadito a ti, abrazarte a ti. Estar cerquita como se puede estar. Pero ¿qué de todas maneras ahorita? Yo sin alabar su nombre, ¿no está Él aquí? Sí, pero estamos hablando de una comunión, de una relación íntima, de algo personal. ¿Dios está aquí? Claro. ¿Dios está hablando a través de sus siervos? Por supuesto. Pero cuando tú estás a solas con Él, como decía Jesús, cierra la puerta, está en tu habitación, y ahí vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto no tiene ganas Dios de decirnos 1000 cosas? De hablarnos como hablamos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestras parejas. Dios de esa misma manera quiere decirnos tantas cosas. Quiere habitar con nosotros. No se trata solo de estar. Tristemente hay hogares donde vive la familia. Y papá y mamá están preocupados siempre por los hijos, porque los hijos no habitan con ellos, están en la casa, pero no habitan con ellos. El marido puede estar en la casa con la esposa, pero no habita con ella. ¿Sí me explico? Los hermanos lo mismo.
Todo un núcleo familiar puede estar bajo un mismo techo sin que eso signifique que habiten juntos. Entonces, la alabanza del Señor no puede ser desprendida de una comunión, como lo decíamos hace 8 días. No puede ser la alabanza del Señor, la adoración de su santo nombre, sin poder habitar, sin poder estar en su presencia. El Señor también dice, búscame y me encontrarás. ¿No es así? ¿Y quién es el que busca? La persona que necesita estar con Él. Pero volvemos a lo mismo, no se supone que Dios está en todos lados. ¿Por qué me pide que lo busque? Porque no se trata de estar, se trata de ¿qué? Habitar. Es una belleza. Y cuando tú habitas en el Señor, créemelo, más que todos los gritos, más que todas las reprensiones, más que todas las ataduras, más que todas las declaraciones y los decretos que tanta gente se avienta en voz alta y en los congresos de guerra espiritual y de liberación, le gritonean a los demonios y se sienten en autoridad. Entre más fuerte alcen la voz, eso no tiene nada que ver con habitar perfectamente con Jesús. Dime qué demonio, qué espíritu inmundo, qué plan de Satanás puede perdurar o prosperar en contra nuestra si habitamos al abrigo ¿de quién? Del Altísimo. Volvemos a lo mismo. Una cosa es que esté en todos lados y otra que habitemos con Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Tendrías tú que gritonear? ¿No dice que nos cubre con sus alas la Escritura? ¿No dice que manda a sus ángeles para que no tropecemos con nuestro pie en piedra? ¿No nos cuida el Señor cuando habitamos con Él? ¿Qué guerra tendríamos que hacer y cuántos gritos tendríamos que lanzar si Jesús está con nosotros? Si nosotros estamos con Jesús. Ninguno. Entonces, hermano, ¿jamás se debe de hacer eso? No. Por supuesto, Jesús lo hacía. Reprendía demonios y los echaba fuera. Mandó a sus apóstoles y la orden de los apóstoles sigue con nosotros. Echar demonios. Por supuesto que nosotros en el nombre de Jesús podemos hacer todo eso. Pero en realidad no se necesita la arbitrariedad de levantar la voz y de tratar de ofender a los demonios. Y Jesús solamente les decía, cállate, obedece. En el nombre de Jesús nosotros podemos hacer lo mismo. Pero ¿qué guerra espiritual más portentosa y poderosa que habitar con Jesús? ¿Quién va a ser derrotado? ¿Quién sería derrotado? ¿Tendrías que en serio estarte peleando con los demonios? Hay personas que se ponen a platicar con los demonios. Dime tu nombre. ¿Qué quieres saber? Es que para que obedezca, obedecen el nombre de Jesús, a la orden que Jesús da. No porque lo conozcas y empieces a intimar con Él. Y decía, curiosamente aquí, hace algunos años que tomamos un curso de guerra espiritual y de liberación, decía uno de los pastores, pues es que conoces más a Satanás y a sus demonios del nombre que al verdadero Jesús, ¿no? O sea, el nombre de Jesús, como lo veíamos también hace 8 días, hace que todo tiemble, que el reino de las tinieblas se estremezca, que los demonios ¿qué hagan? Huyen, solo con el nombre de Jesús. Y decían también de una forma curiosa, y es una realidad. Uno llega los domingos y si el edecán te dice que te recorras una silla, pones pero si no lo quieres hacer y te enojas. Si un edecán te pide que te estaciones en otro lado, si los de seguridad cualquier hermano en autoridad aquí, delegada por los mismos pastores y que viene de lo alto, te da una indicación, todos nos molestamos. Un demonio en el nombre de Jesús le dice que se calle y el demonio se calla. ¿Cómo es posible? La guerra espiritual no es solamente los gritos. ¿Cómo está con uno? Al demonio en el nombre de Jesús te callas y te sientas, se calla y se sienta. Hermano, recórrase una silla. ¿Por qué? Yo llegué temprano. Nos cuesta obedecer. No habitamos con el Señor. Acompáñenme, por favor, al Salmo 9. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya están ahí? Miren aquí como que los ingredientes de esta fabulosa receta. Dice así: te alabaré, oh Jehová, ¿con qué? Con todo mi corazón. Contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo.
Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Versículo 7. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Nosotros podemos ver en este salmo el portento de la obra de Dios en nuestras vidas cuando clamamos a Él. Él nos defiende. Él deshace todas las obras del enemigo. Él puede a nosotros protegernos y restaurar todo lo que Satanás se llevó de nuestra vida. Es lo que dice, ¿cierto o no? Se oye que es Dios, que es nuestro Dios. Como les decía en los cursos que a veces damos aquí, son obras tan grandes que no se las puedes achacar a ningún ser humano. Tienes que reconocer que es Dios. Y si no lo hiciera así, ¿qué clase de Dios tendríamos? Dios hace esas cosas por sus hijos, claro que sí. Pero aquí el detalle son los primeros 2 versículos. Vamos a leerlos. Dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Lo que dice ahí, punto y aparte. Y todo lo que viene después de la defensa del menesteroso, de la persona que clama a Dios, a partir del versículo 3 al 8, no viene sino primero por la alabanza. La Escritura a nosotros nos da un punto y seguido. No nos dice: voy a clamar tu nombre, voy a alabarte, voy a reconocer lo grande que eres y después vas a actuar, ¿no? Ese punto y aparte es la consecuencia de la alabanza y de cantar el nombre de Jehová. Vamos a leerlo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Corte a siguiente escena. Mis enemigos volvieron atrás. Ya lo hizo. ¿Se dan cuenta que hay un lapso de tiempo entre los primeros 2 versículos y el versículo 3? Hay un lapso de tiempo que te dice: pues, ¿qué pasó aquí? Yo estaba alabando el nombre y ahora ya me está platicando lo que hizo Dios. Ya lo hizo. No es que sean 2 ideas diferentes, es más, ni siquiera podría ser una continua. Hay un punto y aparte y un lapso de tiempo que ahí se perdió. Y está perdido porque es el tiempo en el que Dios actuó y que Él, el salmista, ahora da testimonios. Es una maravilla leer así, entender qué es lo que nos está diciendo el Señor en cada uno de los versículos. Es importantísimo. Y esto es entender que en la alabanza hay una consecuencia espiritual, hay un acto de Dios que hace que esa alabanza se entrone en la vida de cada persona que lo alaba. ¿Cómo así? Así es. Tú lo alabas, Él te defiende. Tú lo alabas, Él se entrona en tu vida. Cuando nosotros alabamos al Señor, cuando tenemos comunión con Él, cuando nuestra alabanza parte de las Escrituras, no hay manera de que Dios no haga de tu vida su trono. ¡Qué impresionante! ¡Qué bendición! Pero también qué compromiso. Un gran compromiso. Y yo les sugeriría al rato en casa o algo, vuelvan otra vez del 1 al 8 y vean la gran diferencia entre los 2 primeros versículos y el tercero, cómo inicia ya el salmista contando todo lo que hizo Dios, porque Él dijo: yo te alabaré, yo cantaré de tu nombre. En algún momento le dijo: líbrame de mis enemigos, quita las naciones que pusiste delante de mí, échalas de mi vida. ¿En algún momento dijo eso? ¿Corte y queda? Corte y siguiente toma. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Corte. Y a narrar todo lo que Dios hizo por él, sin necesidad de pedírselo. Dice la Escritura que Dios sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad aún antes de abrir la boca. ¿Cierto o no? Cuando tú alabas al Señor, tú no estás poniendo tus problemas por encima de Dios. Cuando tú alabas al Señor, tú estás haciendo la guerra espiritual más poderosa que puede haber. Su nombre, reconocerlo, ser
y saber y estar en la grandeza de Dios te va a librar a ti de cualquier problema. Te va a ayudar a cruzar cualquier desierto. Te va a ayudar a superar cualquier prueba. Y al final, como dice la Escritura, nos va a sacar adelante. Y su nombre va a ser exaltado. ¿Va a ser por mérito tuyo? No lo fue desde un inicio. Tú lo reconociste. ¿Va a ser mérito de alguien más? No va a ser mérito de nadie más. Todo el mérito se lo lleva a Dios, porque tú lo reconociste, porque tú lo exaltaste, porque tú lo alabaste. Ese triunfo en la guerra espiritual, donde hiciste correr a los demonios, donde hiciste que temblara el reino de las tinieblas, donde pusiste en claro que tú eres hijo de Dios, provino solamente de alabar su nombre. Increíble. Esa guerra espiritual a través de la alabanza es lo más poderoso que se van a encontrar. Repito, no todo es gritos, no todo es reprender, no todo es atar. Se va a enfrentar al enemigo muchas veces así, sí, Señor. Pero la guerra espiritual, esa que no se cansa, proviene forzosamente de la alabanza, en todo tiempo. ¿Dónde habita Dios? En medio de las alabanzas. ¿Qué necesito para estar cerca de Dios? Habitar con Él, comunión con Dios, leer su palabra, reconocer su grandeza. No hace falta. Dios no es... ¿Se imaginan qué clase de Dios tendríamos? Que Dios, todopoderoso, excelso sobre todas las cosas. Creador de los cielos, creador del universo, Padre eterno, misericordioso, que haces justicia a tus hijos, que defiendes de todo ataque del enemigo a tus hijos. Tú eres el Dios que destruye todas las obras del enemigo, que trae luz en medio de las tinieblas. Tú eres el Dios que ha sacado mi vida del Seol. Tú eres el Dios que me ha arrebatado de las garras de la muerte. ¿Qué estoy haciendo? Alabando. Yo puedo dormirme así sin decirle, Dios, mi hijo, mi esposo, mi trabajo está en riesgo. No tuve que decirle eso. Yo descansé en la grandeza de Dios. Y Dios no es de, yo pensé que me iba a pedir que... ¿No? Yo pensé que me iba a pedir por un trabajo. Yo pensé que me iba a pedir que le fuera bien en la escuela. ¿Tuvimos necesidad de hacerlo? Por una sola razón. El problema no es más grande que Dios. Dios, como se ha dicho millones de veces y está bien choteado, es más grande que cualquier problema. No puede haber nada que prospere si el nombre de Dios es puesto primero. Si Jesucristo hace de nuestra vida un trono. Amén. Bueno, ahí vamos. Qué maravilla, poco no. La lectura de las Escrituras. Acompáñenme, por favor, ahora al Salmo 107. Vamos a darle un poquito de prisa. Y vamos al versículo 10. Salmo 107, versículo 10. ¿Ok? Dice así: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. O sea, esta es la consecuencia. ¿Ya se dieron cuenta? Versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué dice el versículo 15? Alaben la misericordia de Dios. Este punto en la guerra espiritual a través de la alabanza es fundamental. Y lo habíamos tocado un poco la semana pasada. Si nosotros no somos agradecidos, estamos en serio ofendiendo tanto la misericordia de Dios. A nosotros este capítulo, estos versículos nos enseñan, ¿sí?, de la aflicción por la consecuencia del pecado.
Y el versículo 15 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando Dios hace misericordia con cada uno de nosotros, en el área que tú quieras. La instrucción en el versículo 15 es que alabar. Y alabar cuando Dios nos libra de todas estas aflicciones, cuando Dios nos hace cruzar ese desierto con su presencia y sujetos de su mano, cuando solamente por el poder de Dios nosotros podemos salir adelante, no podemos nosotros dar la vuelta y decir, ya salí o ya me sacó, sin agradecer. Lo veíamos la semana pasada, y un cristiano que no sea agradecido con el Señor se porta de una manera completamente injusta. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 23, este es el plan redentor de Dios. Todo lo que está aquí escrito gira en torno al plan redentor de Dios. Se los compartía alguna vez y les decía, no puede existir nada, ni una sola letra de la Biblia, si no hubiera sido por ti o por mí. La Biblia está escrita por los hijos de Dios, para los hijos de Dios, para advertencia a las naciones, para hallar arrepentimiento para quienes acepten la oferta del Señor. Pero si Dios no hubiera pensado en salvarte a ti y a mí, esto no existiría. Todo lo que está escrito aquí para darnos a nosotros salvación, para darnos a nosotros redención, para salvarnos de la condenación y de la muerte eterna, Dios lo hizo por amor a ti y para mí. Si nosotros no consideramos esa parte como algo importante, nos convertimos, y discúlpenme el término, en unos malagradecidos. Y nosotros no podemos tratar a Dios así. Si nosotros sabemos que la obra redentora de Cristo es lo más grande que Dios pudo haber hecho en amor a nosotros, no podemos nosotros no alabar su nombre. Porque si nosotros no lo hacemos después de saber que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre, que aguantó toda la tortura de los romanos, que aguantó la cruz, que aguantó las ofensas, que aguantó los escupitajos, si nosotros no somos capaces de agradecer eso, nosotros estamos pecando. Si nosotros no agradecimos, le decimos, Dios, gracias por tu Hijo. Señor Jesús, gracias por tu sangre, gracias por tu sacrificio. Señor Dios, gracias por tu escritura, gracias por tu palabra, gracias por mis pastores, gracias por mis maestros, gracias por mi vida, gracias por mi aliento, gracias por mi mente, por mis aflicciones, por mis problemas incluso. Gracias por todo lo que tú has hecho por mi vida. Si no somos capaces de alabar su nombre en la grandeza de nuestras aflicciones, nosotros difícilmente nos podemos considerar hijos de Dios. Para el mundo es más fácil enojarse en contra de Dios. Para el mundo es más fácil echarle la culpa de todo. Los grandes terremotos del Pacífico Oriental, los tsunamis, y todo el mundo le echa la culpa a Dios sin hacerse responsables de que sus tonterías de estar tronando bombas atómicas en el océano, estar contaminando mares, estar acabando con la tierra, y todo le echamos la culpa a Dios y pensamos que Él ni es misericordioso ni es bueno porque el planeta se está yendo a la basura. Eso es muy sencillo. No quiero, como les decía en un inicio, que el cristianismo, la palabra de Dios, Jesús mismo me confronte en mis vicios, que me confronte en mis comportamientos, que me confronte en mi mala vida, en mi falta de sabiduría al tomar decisiones. Yo no quiero que me confronte en eso. Entonces voy y busco cualquier secta y cualquier religión que apapache y solape mi pecado. Eso es ser malagradecido con lo que Dios hizo. Me voy de la congregación porque aquí no me permiten faltar, porque todo el mundo se enoja, me banquean, me disciplinan, creen que soy de lo peor, y yo sé que Dios me ama, y si Dios me ama, ¿tú por qué siendo pastor a mí no me amas? O siendo un líder y me tratas así, y nos ofendemos. Y lejos de entender que todas esas aflicciones y todos esos desiertos también están permitidos en el plan de Dios y en su propósito eterno para hacernos unos mejores cristianos, no estamos siendo agradecidos. No, Pablo decía, gloríate, gózate en las aflicciones. Gózate en las aflicciones. Señor, gracias por este desierto que estoy cruzando. Yo siempre he dicho, Señor, Padre, y créanmelo, no se los estoy diciendo de labios hacia afuera, estamos delante de la presencia del Señor. Yo se lo he dicho en las aflicciones verdaderas que a mí me han quebrado por completo. Yo le he dado gracias, Señor, porque sé que en el estado en el que estoy, no es en el estado en el que voy a terminar.
Gracias porque lo que tú estás haciendo en mi vida con este dolor tan horrible, con esta incertidumbre, con esta aflicción, con estos problemas tan serios, a mí no me van a dejar igual. Tú tienes un plan. Dios no te va a echar hacia abajo, Dios no te va a echar hacia atrás, te quiere llevar más arriba, te quiere llevar más adelante. Y si nosotros somos capaces de darle gracias, estamos alabando su nombre. Y esa guerra espiritual va a ser ganada también. Y estás en una guerra espiritual que estás dudando si la voluntad de Dios es esa o no. Y estás dudando si de verdad Dios te ama. A mí me pasó una vez serio, 3 meses, que yo dudaba seriamente que era hijo de Dios. Y mi dolor era de los dolores más grandes que yo he vivido. Y me dormía diciéndole, yo sé que no soy tu hijo y que yo no puedo hacer nada porque tú me aceptes, pero yo aún así te voy a seguir amando. Y me dolía y me quebrantaba y sentía tan horrible de que Dios a mí no me había predestinado para salvación. Meses, semanas llorando, diciendo, yo sé que tú no me amas, yo sé que tú no moriste por mí, que yo estoy condenado al infierno, que para mí será la condenación eterna, pero aún así yo te amo. Y yo no podía hacer nada. Sabiendo un poco de teología, sabiendo cómo dicen las Escrituras, uno no puede hacer nada por ganar el favor de Dios. Nada. Era una guerra espiritual horrible, encarnizada. Y bueno, aún así, no quise soltarme de él, porque estaba convencido de que bien o mal, Dios era lo mejor que estaba en mi vida. Y era agradecerle y alabar su nombre. Y de tanta alabanza estoy seguro que el Señor oyó y me convenció. Eres mi hijo, eres mi hijo. Y fue de los días más hermosos de mi vida. Y aún así, yo nunca me enojé con él, ¿no? Yo nunca le dije, ok, ¿no me escogiste? Pues me porto entonces como todo el mundo. Si de todas maneras yo tengo ya ganada la condenación eterna, ¿a mí qué me importa meterme con mujeres? ¿Qué me importa emborracharme? Faltarle respeto a mis papás, robar, ser deshonesto, ser flojo, ser sucio, pisar a las personas, ganarme la vida como delincuente. A mí qué me costaba decirle, si ya tengo el infierno ganado, si lo tengo en la bolsa, pues órale, a ver quién puede más, ¿no? Y como Nietzsche una vez dijo, al morir, ¿no? Mi lucha es contra ti, levantando el dedo hacia el cielo, diciéndole a Dios, mi lucha es contra ti. ¿Cuándo ibas a ganar? Terrible. Si nosotros no sabemos ser agradecidos, tenemos un serio problema espiritual, hermanos. Y sí o sí, como todas las cosas que hemos visto en estas 2 clases, sí o sí, si tú eres agradecido, estás alabando el nombre del Señor. No hay otra forma. Esa es la guerra espiritual que nosotros vamos a ganar. Esa es la que nos empieza a tocar a nosotros. Te repito, una vez más, no solo es atar, reprender. Se va a llegar a ese punto, sí, Señor, pero ¿con qué autoridad, con qué respaldo del Señor podemos tratar de liberar a las personas de los demonios, de las aflicciones, de los espíritus inmundos, si nosotros no podemos luchar nuestra propia guerra espiritual? Y sí o sí, si tú eres agradecido, estás alabando al Señor. Amén. Vamos ahora, por último, a Isaías 12, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Es uno de los, creo que es el capítulo de Isaías más cortito. Porque Isaías es, ya saben, tan rimbombante. Bueno, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, hacedle célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Y versículo 6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Explicarlo sería retomar el primer minuto de la sesión pasada y lo que hemos hablado.
Aquí habla de alabar, de reconocer la grandeza de Dios, de saber que Él está ahí para nosotros y que nos va a sacar de donde estemos, nos va a ayudar a cruzar y nos va a sacar mucho más brillantes, mucho más fuertes, mucho más de acuerdo a su propósito eterno. ¿Entiende esto, hermano y hermana? No hay poder humano que detenga la mano de Dios en tu vida. No lo hay, ni espiritual. Si Dios dijo, ¿no hará? Esa pregunta en las Escrituras es de lo más hermoso. Si Dios dijo, ¿no hará? ¿No estaríamos entonces completamente agradecidos? ¿No estaríamos entonces todo el tiempo sabiendo que cada respiro, cada guiño, cada parpadeo, cada vez que despertamos, el plan de Dios se está cumpliendo en nuestra vida? ¿Qué otra forma de alabar al Señor sino con nuestros propios labios dándole gracias? Porque así como nosotros despertamos, en ese momento también empieza la guerra espiritual. Se los dije al inicio, no hay manera de descansar en esto. Y el último punto, la alabanza en la guerra espiritual debe ser evangelístico. La alabanza en la guerra espiritual tiene que ver con el evangelismo forzosamente. Ninguno de nosotros podríamos alabar al Señor con lo que hemos visto. Ninguno de nosotros podríamos ganar la guerra espiritual alabando al Señor, proclamando su nombre, reconociendo la grandeza, reconociendo a Jesucristo. Nuestra alabanza no podría tener ningún fruto si eso nosotros no lo proclamamos afuera. Si eso que nosotros pensamos de Dios, si eso que a nosotros nos lleva a alabar al Señor, si eso que nosotros reconocemos no lo compartimos con nadie más, no estamos alabando al Señor verdaderamente. Dice Isaías que nosotros es justo que cantemos, que alabemos y que compartamos con todos los demás las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es evangelismo. Eso es mucho más eficaz que decir, acepta al Señor Jesús o te vas a ir al infierno. Acepta al Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecadotes o te vas a ir al infierno. Normalmente cree uno que intimidando a las personas, la gente, y bueno, a algunos sí les da miedo y pues sí se acercan, ¿no? Pero la realidad es que el evangelismo no es así. El evangelismo, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas. La buena nueva es que si no me porto bien me voy a ir al infierno. No, ¿eso va a pasar? Sí. Pero eso no es la buena nueva. La buena nueva es, Dios te ama. Dios lo que ha hecho conmigo lo puede hacer en ti. Yo también era alcohólico, tú ahora lo eres, y así como ahora estoy yo, tú puedes ser. Yo era infiel, yo era borracho, yo era ladrón, yo era homosexual, yo era pervertido, yo era tantas cosas que la gente empieza a identificar en ti que has dejado de ser. Estoy hablando no de yo, no de mí. O sea, no era todo eso. No era casi nada de eso. Sí me doy a entender. La mejor manera de que tú traigas a alguien a los pies de Cristo es decirle, mira, esto que uno tiene en la vida, que tengo en mi vida, puede ser tuyo. ¿Y sabes qué te va a costar? Nada. Nada. Si hay una sola obra que nosotros hacemos para llegar a los pies de Cristo, es decir, sí, acepto. Porque como lo habíamos visto, la oferta es de Él. Quien se acerca a nosotros es Él. Cuando las personas hacen el llamado y dicen, invita a Jesús a tu corazón, no, ¿qué crees? Nosotros no tenemos la capacidad de invitarlo. Es Él el que nos escogió a nosotros. Es Él el que llama a nuestra puerta. Es Él. Dice la Escritura que no hay justo ni aún uno, que no hay quien busque a Dios. No hay quien quiera tener a Dios a su lado, a menos, dice la Escritura, que no haya sido primero traído por el Padre. Entonces así de, pues invita a Jesús, pues órale, lo invito hoy. No, no es así. Pero sí el evangelismo es traer las buenas nuevas. Tú puedes tener eso. Yo cuando llegué aquí a esta congregación y me reunía en el grupo de jóvenes y siempre había como que frases. Y una de las que a mí siempre se me grabaron fue
Cuando uno es cristiano, pues refleja a Jesucristo y la gente en la calle te dice, yo quiero lo que él tiene, no sé qué es, yo quiero lo que ella tiene, yo quiero ser como él, ella tiene algo, él tiene algo. Y yo decía, por favor, ¿cómo crees, no? Nadie va a decir eso. Sí lo dice. Sí es verdad. El Espíritu Santo de Dios hace que seas más atractivo. Y no estoy hablando de algo físico. La gente puede ver en ti el carácter de Jesús y puede ver la obra redentora de Cristo en tu vida. Y la gente, claro que es capaz de decir, oye, ¿qué sucede contigo? Te traigo una buena nueva. Jehová ha hecho en mi vida esto, y canto a él, y canto porque me sacó de la perversión, canto porque he dejado de ver pornografía, canto porque he dejado el alcohol, la desesperanza, la manipulación, la ira, los celos, las contiendas, la gritería, la maledicencia, la lascivia, la lujuria. Yo he dejado de hacer todo eso por causa del Espíritu Santo, por causa de Dios en mí. Esa es una buena nueva. ¿Quieres algo? Yo quiero eso que tú tienes. Solamente hay un dador, es Jesús. Claro, no va a faltar que diga, ya sabía. Bueno, es Dios el que hace la oferta. Nosotros solamente decimos si aceptamos o no aceptamos. El cantar de su nombre, el cantar de las maravillas que ha hecho en nuestra vida, eso es una forma maravillosa de hacer guerra espiritual a través del evangelismo y arrebatar las almas del infierno para Jesús. No sé, en este lugar, ¿cuántas personas han llegado a Cristo a través de tu vida el último mes? No sé cuántas personas han llegado a Cristo a través de tu vida los últimos 6 meses, 1 año. No lo sé. Tampoco sabes de la mía. ¿Verdad? No lo sabemos. Pero si nosotros no hacemos guerra espiritual alabando el nombre del Señor, usando la verdadera alabanza, la verdadera comunión, la alabanza que está fundamentada en las Escrituras, si nosotros no la usamos, nosotros difícilmente vamos a poder atraer a alguien a los pies de Cristo. Y eso es una de las partes más tremendas de la guerra espiritual: arrancar a las almas del reino de las tinieblas. No solo es, repito, atar, reprender cuando alguien ya está en las garras de un demonio y lo están manipulando, ¿no? Esto también se hace para arrebatar a las personas que no conocen de Cristo de las garras del infierno y de la condenación eterna. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre. Que nuestras gracias, Señor, suban como un olor fragante a tu presencia, Señor, a tu trono. Que tú puedas ver en nuestros corazones que es en serio, Señor, que estamos agradecidos de que tú nos hayas adoptado para tu reino, que tú nos cuides, Señor, y que tú nos lleves, Padre, de acuerdo a tus principios para cumplir tu propósito en nuestra vida, para cumplir tu propósito eterno. Te damos tantas gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Señor Jesús, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Gobernador, tú eres nuestro Señor. Padre, grandes cosas has hecho con nosotros en estos días, en este día y en esta hora, Padre. Tú nos has mostrado a través de tu palabra que la guerra espiritual tiene que empezar por nosotros mismos, Señor. Tú nos has mostrado que no puede haber guerra espiritual que nos saque adelante si no hay una alabanza a tu nombre. Tú nos has mostrado, Padre, que si no alabamos tu nombre no tenemos una comunión contigo, no habitamos contigo. Y en esta hora, Señor, que nuestro agradecimiento suba como un olor fragante, Padre, lleno de alabanza a tu nombre, lleno del reconocimiento de que tú eres quien reina. Te pedimos, Espíritu Santo, que cada momento, en cada día y en cada noche esté de continuo presente en nosotros, que hay que alabar y es necesario alabar el nombre de Dios. Si queremos ser triunfantes a través de Jesucristo en una guerra espiritual encarnizada, una guerra espiritual que no descansa para hacernos caer, para hacernos pecar, si nosotros descuidamos tantito eso, Padre, nosotros sabemos que nuestra carne nos vencerá. Señor, en esta noche queremos empezar una vida espiritual diferente, una vida espiritual con una guerra espiritual verdadera, encarnizada también en contra del pecado, Señor. Que nosotros podamos, al abrir la boca, Señor, exaltar tu nombre y hacer que los demonios huyan, que los demonios tiemblen, Padre. Que el pecado no se apodere de nuestros pensamientos ni de nuestras acciones. Señor, ¿hemos pecado? Sí, Señor.
Hemos fallado, lo reconocemos, Padre, pero también sabemos que en la sangre de Jesucristo hay un perdón honesto, hay un perdón sincero, hay un perdón puro y por sobre todas las cosas un perdón eterno, que no nos va a seguir acusando, Señor, porque tú has anulado el acta de los decretos que nos era contraria en esa cruz del Calvario. Te damos tantas gracias porque tu poder, Señor, a través de la alabanza, nos hace habitar en tu presencia y nos protege de toda perversión, Señor. Nos protege de todo pecado, nos protege de toda lascivia, Señor, de todo robo, de toda maledicencia, de todo gritería, de todo hurto, Señor, de todo mal genio, Padre. Nos cubre, Señor, con tus alas, porque nosotros somos capaces de alabar tu nombre. Ayúdanos, Señor, y a ser valientes también para alabar tu nombre, bendecirlo, Señor, y proclamar las maravillas que has hecho en nuestra vida, y que los demás sepan que quienes somos y lo que somos, lo somos a causa de ti, Señor, de tu propósito, de tu sangre, esa sangre que se derramó en la cruz, Padre. Porque no somos más condenados, somos ahora un pueblo elegido. Nosotros somos santificados en Jesús. Nosotros no iremos delante del trono blanco, Señor, como aquellas personas que te han rechazado, Padre, pero sí compareceremos delante del trono de Jesucristo. Señor, que las recompensas, Padre, sean grandes en nuestra vida, en esta vida terrenal que tú nos otorgarás en la eternidad, y que esas coronas, si las llegamos a ganar, Padre, podamos rendirlas una vez más a tus pies, porque nunca fue por nosotros, sino por ti. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre, quita toda piedra de tropiezo y darnos un descanso, Señor, pero por sobre todas las cosas, permítenos habitar de continuo en tu presencia. A ti sea toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza, toda la adoración, sea el imperio a ti, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Y decimos, amén, amén. Gracias a Dios. Vamos a dar un aplauso de gloria a Dios, que es el Señor el que nos instruye y el que nos muestra los principios de la guerra espiritual a través de su palabra. Pues muchas gracias, hermanos.